Hola, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este último webinar organizado dentro del observatorio. Como siempre, voy a dar un minutillo, un par de minutos para que la gente se vaya conectando, ¿vale? Y para romper el hielo, que no sea llegar y de repente, ya ha empezado. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Muy bien. ¿Queréis contestarme? Muy bien, muy bien. Por favor, me siento sola. Mira, la María se vea. Bien, muy bien. Me alegro un montón. Y esto se me da también, porque es que yo parece que estoy aquí tomando café. A mí me gusta hacer estos encuentros naturales. Sí, Y hacer sentir a los espectadores y las espectadoras que realmente nos estamos tomando todos y todas un café y que estamos en un debate, en una charla y ya está, y le damos así un poco de naturalidad. Vale, pues si os parece ya me pongo en plan más seria, que me cuesta, pero me pongo un poquito más así, porque ya han pasado el par de minutillos de cortesía. Así que nada, de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que hemos organizado dentro del ciclo de webinar del Observatorio Estatal de Asistencia Personal y Vida Independiente que hemos organizado desde PREDIP, pues para dar visibilidad a la asistencia personal, la vida independiente y sobre todo a los y las protagonistas de esta figura, ¿no? El propio colectivo con discapacidad. La finalidad de estos webinars es pues que se viva la demanda del propio colectivo en primera persona. Yo empecé este ciclo diciendo y citando una de las frases del movimiento de vida independiente, que es que decía que nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, por eso me gustaría terminar con un debate, ¿no? con personas que tenemos discapacidad para que las administraciones públicas se hagan eco en primera persona de las necesidades y de la definición de la figura de la asistencia personal desde nuestra propia experiencia. Así pues, comienzo dando la bienvenida también a los y las participantes que tenemos hoy con nosotros y con nosotras. Ya muchos y muchas la conocéis, porque ya también participaron en un webinar presentando sus libros. ¿Vale? Tenemos a María Carrasco. María Carrasco, ella es de Asturias y bueno, siempre viene dando guerra. ¿Verdad, María? Sí, hola, buenos días. Ella está, bueno, pues está súper comprometida con los derechos de las personas con discapacidad, con la figura de la asistencia personal, es una persona arrolladora y está pues siempre reivindicando y siempre que desde un movimiento activista, ¿no? y defensora. Así que hoy, como ella es usuaria de asistencia personal, que mejor también nos puede contar el tema que hoy vamos a hablar, ¿no? Vamos a debatir acerca de si los usuarios o usuarias del servicio también deberían tener una formación acerca de la figura, ¿vale? Y para ello también contamos con Rocío Molpeceres, ¿vale? Rocío, ya también muchos y muchas la conocéis porque, bueno, que está en todos sitios, ella ahí dando caña, también estuvo en estos webinarios presentando sus 2 libros y nada, ella es también promotora de la vida independiente, de la asistencia personal, de los derechos de las personas con discapacidad y una chica con, bueno, con un corazón enorme, quien tenemos el placer de conocerla, por no se nos caen los anillos en hacer esta filmación, y súper comprometida con los derechos de la comunidad. Buenos días, Rocío. muy buenos días, muy bien. Y bueno, también está Jesús Herrán, que es mi compañero del área de autonomía personal y vida independiente de PREDIF,
que también va a aportar su opinión sobre la figura, sobre la formación. En definitiva, vamos a hacer entre todos y todas un debate. Hola Jesús, buenos días. Buenos días. Deciros a los que estáis conectados y conectadas que cualquier duda o cualquier cosa que queráis comentar o aportar podéis hacerlo a través del chat, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, pues yo la iré leyendo y la iré transmitiendo a cada uno y cada una de los y las ponentes. Muy bien, voy a empezar haciendo una breve introducción del motivo del debate, que aunque ya he dado unas pinceladas, voy a adentrarme un poco más. Porque, bueno, quien conozca la figura y un poco el desarrollo de la figura de la asistencia personal, sabe que desgraciadamente es una figura que promueve y que va muy de la mano de un proyecto de vida independiente de las personas con discapacidad, pero sin embargo, no sé que se me ha caído la tiranta ahora. Sin embargo, en nuestro país, lamentándolo mucho, es una figura que aún le queda mucho por despegar. Es por eso que desde las entidades y tanto el propio colectivo de personas con discapacidad estamos intentando incansablemente darle el valor que se merece a esta figura. Porque si observamos los datos, ¿no?, de prestaciones del catálogo del sistema de autonomía, atención a dependencia, del total de personas que tienen considerada prestación, solo el 0,55% son beneficiarias de esta prestación, ¿vale? Es un dato que siempre que lo doy siempre digo lo mismo. Es aterrador, ¿no? Porque está en un hilo la vida independiente de las personas con discapacidad. Uno de los motivos por los que la figura no termina de despegar por la formación de los asistentes personales, ¿vale? No está totalmente definida cuál es la formación o cuál es la cualificación profesional que debería tener. Está a la orden del día el debate, ¿no?, de esta idea. Nosotros desde PREDIF y desde el CERMI, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en España, se propone una formación básica de 50 horas, ¿vale?, en la que el asistente personal va a adquirir conocimientos básicos acerca de la vida independiente, acerca de lo que es la figura de la asistencia personal, cuáles son las habilidades sociales que debe tener un asistente personal, ya que la relación no deja de ser una relación muy estrecha, ¿no?, entre asistente personal y persona usuaria. Y luego va a ser la persona usuaria quien complemente esta formación, porque es la que le va a indicar bajo sus directrices qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, porque ninguna persona con discapacidad y ninguna persona en general tiene las mismas necesidades ni las mismas ideas. Cada uno es un mundo. Entonces, esa es la postura que tenemos desde las entidades del tercer sector. Pero actualmente se está abriendo un nuevo debate, ¿vale?, que es el que vamos a abrir hoy aquí. Es si aparte de los asistentes personales, los usuarios y usuarias del servicio también deberían recibir esta formación, porque desgraciadamente aún existen personas con discapacidad que desconocen sus derechos, aún existen personas con discapacidad que no conocen la vida independiente, que no conocen que la vida independiente es un derecho que les pertenece y que la figura de la asistencia personal es la herramienta que le puede garantizar este derecho. Bien, así brevemente, estamos, por ejemplo, María, Rocío, ¿consideráis que las personas usuarias deberían también tener esta formación, vosotras como personas con discapacidad y como usuarias del servicio? A ver, sí, yo pienso que sí, pero más que formación, que entendamos lo que tú decías, que ese derecho nos pertenece, porque a veces no nos consideramos, y lo voy a decir así, merecedoras de ese derecho. Entonces, oír hablar de vida independiente y sobre todo a mí me gusta mucho el apoyo entre iguales, o sea, conocer a personas que piensen como yo para saber
que yo no estoy diciendo ninguna locura ni que estoy fuera de lo normal, ¿no? Es algo que me pertenece. O sea que más que una formación propiamente dicha, no sé, un apoyo entre iguales, talleres y dinámicas en las que nosotros vayamos interiorizando que esto nos pertenece y que somos capaces de llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo, Rocío, porque además yo creo que algo que ocurre también en la poca demanda de las figuras es que, bueno, las personas con discapacidad hemos estado tantísimo tiempo y desgraciadamente aún, entre comillas, seguimos privándonos de nuestros derechos que, claro, no los conocemos y no demandamos la figura. Entonces, creo primordial eso que tú has dicho, que vayamos interiorizando y sobre todo también lo de los grupos de iguales. Yo lo veo también totalmente útil porque es una forma de compartir conocimiento y hacernos cada vez más fuertes y más reivindicativos por algo que no es más que un derecho nuestro propio y reconocido. María, ¿tu opinión de si... Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rocío, pero aparte pienso que el usuario debe tener formación también debe tener formación antes de, o sea, voy a poner un ejemplo, a ver, para, a mí cuando me concedieron el servicio de asistencia personal por ley de dependencia, yo hice todo el trámite, pero yo no conocía realmente lo que hacía un asistente personal. Entonces, yo sabía que me iba a ayudar para llevar a cabo en un futuro un proyecto de vida independiente, pero no sabía cómo iniciarlo, no tenía esas habilidades o esas herramientas suficientes como persona usuaria para atreverme y dar el paso. Entonces, cuando fui a Predif Asturias y pregunté, pues me dieron unas pequeñas pautas, pero y con eso pude iniciar, pero no fueron, desde mi opinión, no fueron las suficientes como para decir, me enfrento a esto, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, te explica perfectamente. Además, también me gusta la parte que has dicho, no me atreví a dar el salto. Porque además justo lo que buscamos con estos webinars, que es que las personas que estén justo ahí reflexionando acerca de dar el salto, pues vea, ¿no? Que es posible y que vea la experiencia de personas que se han atrevido y que, oye, que yo no arrepentirse. Yo quería desde pequeña, pero no sabía el cómo. Eso es, me ha encantado esa reflexión, porque a mí me ha pasado, yo también. Sí, yo creo que ahí compartimos yo siempre digo que yo buscaba casi desde la adolescencia algo que fuera como esto, pero yo no le ponía ni nombre. Total. Que fuera asistencia personal, pero yo no sabía cómo se llamaba. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo sabía dónde estaba la clave, o sea, cuál era la clave más clara, pero no sabía ni dónde ni cómo. Hasta que, y a mí me pasó también un poco el que yo no conocía la figura, yo no sabía que yo tenía derecho a eso. Yo pensaba que siempre iba a estar, bueno, pues atada a decisiones de terceras personas o institucionalizada y me pasó justo también cuando empecé con el servicio, a mí me costaba el decir, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pedir? ¿Esto qué es? E incluso yo cuando empecé con el servicio le decía a la chica, ¿no? Porque tú como eres mi cuidadora, me decía, yo no soy tu cuidadora. Porque una de las diferencias también de la figura de asistencia personal está justo ahí, ¿no? No somos cuidadores, vamos a salir de eso. Médico rehabilitador no somos personas a las que hay que curar para que sean vidas.
sino son el apoyo Sí. para nuestra participación plena en la comunidad, pero no nos cuida nadie, nos cuidan nosotras, que ya tenemos fuerza suficiente para ello. Y aparte, si me dejas hacer un apunte, Sí, y ahora le doy el paso. lo que a mí me pasó es que a mí se me concedió por ley de dependencia, pero cuando hice los trámites en la consejería aquí en Asturias, me dijeron que bueno, que ya verían si se me concedía o no, porque ya había habido muchas personas que lo habían demandado y se les había rechazado, eso hace 2 años, y que bueno, que a lo mejor yo tendría suerte y sería la primera en toda Asturias en recibirlo a través de ley de dependencia. Y así fue. Y entonces cuando me lo concedieron en la propia consejería, yo les pregunté a la trabajadora social, ¿y ahora dónde voy? ¿Quién ofrece este servicio? Y ella no sabía a dónde enviarme. Y gracias a que yo hago rehabilitación en Predif, pregunté allí y allí me dijeron que estaba el servicio, pero si no llego a hacer rehabilitación en Predif, no saben cómo guiarme. Muchas veces, Jesús, ahora te doy paso, ¿vale? Le doy feedback a María y te doy paso. Muchas veces lo que ocurre es eso, que desde las propias administraciones públicas no las quieren ofrecer porque no saben. Claro. Sí, Rocío. Y mientras sepan lo que es, yo vivía antes en un pueblo en Venero y yo se lo fui a pedir a la trabajadora social cuando hicimos el proyecto piloto aquí en Castilla, y la trabajadora social ni sabía lo que era la figura. O sea, la propia trabajadora social dice, infórmame tú de esto, y no sé lo que me estás pidiendo, Rocío. Y yo decía, no, de mí. Claro, pero tú, ahora cuento la aparición de que Carolina, pero tú tenías la ventaja, entre comillas, que conocías, ¿no? Un poco la figura por conocer Predi y demás, pero hay gente que no la conoce. A mí me pasó justo que yo fui a demandar el servicio y a mí no me lo ofrecieron directamente. Claro, que yo no conocía el servicio, entonces me quedé tan a gusto. Y ya, bueno, pues, No, yo es que se la pedí directamente y me dijo, ¿qué es esto? Ya, pues fíjate, no lo conocen, por eso es importante también la formación al usuario, que conozcan la figura y la demanden. Y termino con el feedback de María, presento a Carolina y ahora te doy paso, ¿vale, Jesús? Porque hay una cosa que ha dicho María que me ha resultado curiosa, que ha dicho, me dijeron que a lo mejor tenía suerte de tener por la dependencia. De ser la primera en recibir asistencia personal por ley de autonomía personal. Es muy duro que te digan que tienes que tener suerte para poder tener tu derecho. Me ha chocado. Es muy duro, pero así fue. Sí, por eso te digo que bueno, a veces tienes suerte. Bueno, claro, suerte que me toca la lotería. Defender y llevar a cabo mi derecho no es suerte, es algo que tengo que tener y debo tener. Vale, voy a presentar a Carolina, ¿vale? Que se acaba de incorporar porque ella también va a formar parte de este debate por su experiencia también con el servicio, porque tiene mucho que aportar y no podía incorporarse antes. Buenos Disculpar días, el retraso. Nada, para nada, al contrario, muchas gracias por estar. Estábamos debatiendo un poquito de eso, justo de la formación, ¿no? Del usuario, de que hay veces que no conocen la figura y tampoco la saben demandar. Entonces estábamos haciendo un debate. Y Jesús había pedido la mano. Si quieres, Jesús, y ahora seguimos con el debate. Sí. Espera, que me quito el micro y quito... ¿Ahora? Ahora sí.
Bueno, hola, ¿qué tal a todos y a todas las personas que nos estáis viendo? Y bueno, yo quería también para lanzar un poco aquí en el debate, quería traer a este encuentro pues, el último estudio que publicó el INE en la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia en 2018, con cifra de 2017, porque la previsión inicial del nuevo estudio era que el trabajo de campo se realizase en el primer semestre del año 2020, pero bueno, como ya sabemos todos, debido a la pandemia, pues no se pudo llevar a cabo. Y para ponernos un poco en situación, en aquel momento en España había más de 3,8 millones de hombres y mujeres con discapacidad, que suponían casi el 9% de la población. Estamos hablando que en total la encuesta reflejaba que en 3,3 millones de hogares españoles residía al menos una persona que afirmaba tener una discapacidad, que estamos hablando de un 20%. Entonces, lo que vengo a decir aquí, que los grupos principales de discapacidad de las personas de 6 y más años residentes en hogares eran los de movilidad, que afecta al 6% de la población, vida doméstica un 4,9% y autocuidado un 4,3%. O sea, más de la mitad de las personas con discapacidad tenían limitaciones en su actividad debido a alguno de estos tres motivos. Lo que estamos hablando hoy aquí es de una figura que realmente abarca todas las áreas de la vida de la persona, vida doméstica, ocio, trabajo. Es una figura que, como habéis comentado, María y Rocío, no está muy visibilizada y no es conocida. Yo antes de entrar a Predif, pues bueno, quise informarme un poco acerca de la figura, hice un trabajo de campo y bueno, estoy de acuerdo con Rocío y con María. Lo que hice es llamar a los servicios sociales para preguntar sobre esta figura y tener una información previa antes de venir a trabajar. El caso es que lo que me comentó la trabajadora social que me atendió es que esa figura no existía, que existía el servicio de ayuda a domicilio y yo le comentaba que sí, además que yo venía a trabajar en este área y que al final nuestro trabajo era visibilizar y luchar porque se conozca esta figura. Entonces me sorprendió y justo nada más entrar se lo comenté a Miriam, que esta figura realmente no está reconocida, no está visibilizada. Entonces, el primer paso es lo que estamos haciendo hoy aquí, dar visibilidad a esta figura para que se conozca, porque si no se conoce, no se puede solicitar. De lo que no se habla, no existe. Entonces, Claro. creo que es muy importante la labor que estamos haciendo hoy aquí y hablar de la formación. ¿Qué formación se está impartiendo? Si estamos de acuerdo o no. ¿Qué temas os gustaría a lo mejor que se tratasen más? Y bueno, quiero rescatar un poco la pregunta que ha hecho Miriam, de si la formación estaríais de acuerdo en que se hiciera a la persona usuaria. Y me ha gustado mucho, Rocío, eso que has comentado bueno, de un grupo entre iguales, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante para compartir experiencias y bueno, que cada persona pues también que comparta su situación, y creo que eso es muy importante para bueno, crear un espacio en el que se comparta todo tipo de conocimientos. Gracias, Jesús. Estás coronado. Vale, muchísimas gracias. Además, también es importante que seamos conscientes de los datos, ¿no? que existen y lo que queda aún por abarcar, ¿no? Que muchísima gente con discapacidad y que si comparas con la incidencia de asistencia personal, creo que queda muchísima gente porque conozca, ¿no? Su derecho de vida independiente. Cuando estabas hablando, Jesús, de la formación y del grupo de igual, he visto que Carolina asentaba así con la cabeza. No sé si, Carolina, si tú quieres dar tu opinión, porque yo he empezado el debate haciendo la pregunta de si consideramos y consideráis que la persona usuaria del servicio debería recibir como una formación previa. Rocío ha manifestado que más que formación, un grupo de iguales para que se conozca todo esto. ¿Tu opinión al respecto cuál sería? Pues yo creo que las dos cosas. Sí hace falta formación en vida independiente y formación para conocer lo que es, o sea, saber que tienes el principio de autodeterminación, que eres tú quien va a elegir, que es uno de los principales pilares de la filosofía de vida independiente, quien va a decidir sobre tu vida y vas a determinar qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, quién te va a proveer esa asistencia personal.
conocer el tema de autonomía personal, que no es solamente, puede que no tengas cierta autonomía física, pero la moral la tienes, con lo cual tienes derecho a decidir sobre tu propia vida y a cometer los errores y a equivocarte como cualquiera tiene. Entonces, para eso necesitas los apoyos. Y saber que tenemos que hacer valer nuestras decisiones. Entonces, es importante conocer en qué consiste esa figura del asistente personal, que es totalmente distinta de las otras, como hemos ido comentando, que no es un cuidador, que no es un amigo, que no, o sea, es un derecho y es un trabajador y eres tú el jefe. Entonces, es muy importante que la persona usuaria, antes de tener asistencia personal, conozca todo esto. Entonces, para mí sí creo que es fundamental, y en otra serie de cosas que, bueno, luego voy a hablar. Pero lo que decías, para mí el grupo de apoyo mutuo también me parece súper importante, pero no solo al principio, sino durante todo el tiempo. Yo llevo 16, 17 años con asistencia personal y bueno, que al principio no era, yo ni sabía que eran asistentes personales, por decirlo de alguna manera, o sea, yo lo tenía por mi cuenta. Con asistencia personal tal cual sí llevo desde el 2008, desde la Oficina de Vida Independiente de Madrid, pero se me ha ido donde estaba yendo. A lo del grupo de apoyo mutuo, aún ahora todavía, o sea, tenemos conversaciones entre personas, pues porque en el día a día surgen mil historias y es importante tener el apoyo de otras personas que también pasan por esta situación y que te pueden ayudar a resolver conflictos o dudas, porque bueno, al fin y al cabo somos personas y es una relación muy íntima, con una línea muy delgada entre lo que es la relación personal, profesional, porque hay mucha intimidad, muchos temas de confidencialidad y hay que saber manejar esa relación, y no siempre es fácil y no siempre es tan sencillo como debiéramos pensarnos, porque además una cosa que a lo mejor con un asistente personal resulta que sale muy fluida, luego cambias y con el otro asistente personal, pues bueno, pues son caracteres distintos y a lo mejor se choca más y hay que saber establecer unos límites también personales y laborales para todo y por ambas partes. Entonces, bueno, son muchas cosas. Entonces yo creo que sí, que la persona usuaria, además tienes que llevar un control de gestión administrativo por tema de horas, etcétera, que todas, muchas veces no se tiene de manera natural, porque bueno, por ejemplo, educación financiera, que no se te da nunca ni en el colegio ni nada para muchas cosas, pues quizás aquí también necesitas un poquito de saber, yo qué sé, son muchas cosas, la comunicación asertiva para saber decir bien las cosas a tu asistente personal, qué es lo que quieres, no es exigir ni pedir, o sea, un favor, o sea. Entonces, pues eso, son muchas cosas que más el saber decir, tener también ciertas aptitudes a lo mejor de mando, las aprendes y las vas aprendiendo con el tiempo, porque eso no es innato muchas veces. Ciertas actitudes y unas competencias, ¿no?, en la relación de asistente personal, y para todo eso creo que es muy bueno apoyarnos tanto, en mi caso, en la Oficina de Vida Independiente, para ciertas gestiones, sobre todo administrativas o cuando hay algún problema o alguna cosa con la relación del asistente personal, más en tema laboral, de contratos o lo que sea, y luego con los grupos de apoyo mutuo entre iguales para tratar ciertos temas que a lo mejor a ti no te habían surgido, pero a otra persona sí, y creo que puede ser, vamos, para mí ha sido fundamental durante todo este tiempo y lo sigue siendo. Bueno, y luego podemos seguir debatiendo más cosas, luego, que si no, acaparo yo todo el... No, me ha gustado mucho porque ha habido como bastante parte de tu opinión que me ha hecho reflexionar mucho, ¿sabes? Por ejemplo, es verdad que hace falta
es difícil también llevar este tipo de relación, porque tienes que manejar también el servicio y tienes que tener también muchas habilidades sociales para llevarlo, saber pedir, también a veces el poner unos límites, el saber diferenciar la figura. Yo recuerdo que cuando empecé, y creo que hemos coincidido así un poco todas, cuando empecé yo no sabía ni que tenía asistente personal. Me pasó justo igual. Yo he empezado la ponencia también, bueno, el debate diciendo que yo al principio la llamaba cuidadora. Es que tú, como eres mi cuidadora, dices, no, yo soy tu asistente, yo, lo mismo es. Y, claro, yo que digo, pues tú te quieres llamar asistente, pues nada, que yo no lo sabía. Creo que para empezar con el servicio es muy importante que se sepa estas cosas. Y a mí me pasó que yo me apunté al gimnasio, yo ahí todo fuerte, y nada, pues mi asistente me dijo, pues mira, pues vale, pues yo te acompaño. Yo, no hace falta, no te preocupes, yo me la apaño. Y ella, no, dime las horas, que yo te acompaño. A mí me chocaba que eso me lo estuviera ofreciendo, y me acuerdo perfectamente que le llamé a mi madre y dije, mamá, voy a invitar a Yolanda a comer porque es que me está acompañando a gimnasio. O sea, no tenía interiorizado, ¿sabes? Es muy difícil a veces, o sea, tienes que conocer para saber que bueno, que sí, que... Pero eres tú la que tienes que decidir si sí la necesitas o no la necesitas en ese momento dado. Claro, yo sí la necesitaba porque... Pues entonces, claro. La necesitaba porque era tema de, pues, bueno, pues para vestirme, para ponerme chaquetón después de salir, porque hacía frío. Pero yo era como, lo está haciendo por compromiso. No, es que era su trabajo. Lo que pasa es que me costaba, yo venía de una situación de haber vivido en una residencia. Claro, y estás acostumbrado a ser un objeto de cuidado, Totalmente. no el objeto que decide sobre tu propia vida. Entonces este es el cambio. Totalmente. No son objetos que debemos ser cuidados, sino sujetos que necesitamos unos apoyos para vivir nuestra vida. Totalmente. Yo lo veía como me está haciendo un favor. Claro, hay que cambiar la Claro, visión. por eso es muy importante y por eso Ahí, lo que estáis diciendo, yo creo que eso nos puede cambiar de paradigma, ¿no? De pasar de como decía Carol, ser objetos de cuidado a ser protagonistas de nuestra vida con ese apoyo. Total. Y también hay que tener cuidado porque a mí me ha pasado que hay veces que contratas a alguien que viene de ese sistema, entonces no, tienes que decir, no, o sea, para, aquí quien decido soy yo, esto es así y es como yo quiero que se realicen las cosas, no como tú crees que es mejor, ni para mí ni para nada. Entonces... Sí, de hecho, yo incluso siendo asistente personal, si me permitís que os cuente una anécdota para que veamos eso que dice Carolina, ¿no? Yo tuve una asistente personal que ella me decía, es que me encanta cuidarte, es que me encanta darte cariño. Y yo encima fue mi primer asistente, pero yo como ya había hecho el curso que hice de acá de formador de formadores de Predis, pues ya sabía realmente lo que era y ya dije, no, aquí tú no vas a hacer nada por mi bien, ni me vas a cuidar, ni te vas a unir, que era lo que ella pretendía, como unirse un poco con mi madre para cuidarme de las dos. No, aquí decido yo que si tengo algún problema con mi madre, lo soluciono yo con mi madre, no os unís a las dos para cuidarme. Esa es otra, con el entorno familiar también hay que concienciar y enseñar al entorno familiar la figura de la asistente personal. A mí me fue más fácil concienciar a mi entorno familiar a esa persona, porque ella decía que es que le encantaba cuidar, digo, ojo, pero no es tu función. Mira, que han compartido una reflexión por el chat que dice,
Creo que formación para personas usuarias sobre vida independiente y gestión del servicio, además de apoyo entre iguales y acompañamiento de entidades cogestoras, seguro ayuda al buen desarrollo de un servicio, totalmente. Pero no creo que deba ser un requisito previo. Transmitir esto tiene el siguiente peligro. Al legislar, las administraciones podrían negar el servicio a usuarios que no tuvieran cierta formación. El camino se hace andando, totalmente. Sí, claro. Claro, No, creo que lo enfocamos más desde el sentido de no una formación de que tengas que tener un título, sino que Claro, dar el servicio tengas unas nociones que, pues eso, justo lo que estábamos comentando, que claro. las entidades te acompañen o lo que ha comentado Carolina, que ella sigue teniendo esos encuentros entre iguales pues para compartir, para lo que te ha pasado a mí, ¿no? Y tener habilidades. Sí. Sí, Por eso te decía yo que una formación reglada y obligatoria, no, pero sí una formación, pues eso, de apoyo entre iguales y una formación como la que comentaba Carolina. y un acompañamiento, si lo que haces lo que decían ahí, ¿no? Con una entidad cogestora y tal, también te pueden hacer el acompañamiento al principio, porque pues, muchas veces o no has tenido o no conoces la figura, o como dices tú, vienes de un entorno totalmente distinto de estar institucionalizado y no sabes cómo puedes desarrollar esta labor de jefe de tu asistente personal. María. Rescatando un poco lo que ha contado Rocío, ya que estamos en debate, yo voy a contar mi experiencia también, que es importante, lo has iniciado tú, Carolina, de que también el asistente depende del ámbito donde venga. Yo me acuerdo que yo tenía, y ahora te doy paso, ¿vale, María? Que hay Vale. yo tenía dos asistentes al principio, una era la que me decía, soy tu asistente, y otra venía más de un ámbito de cuidados. Y yo me acuerdo un día, oye, es que me lo acuerdo porque me reboté tanto de decir, pero ¿por qué? Que yo estaba nada maluquilla con la garganta y de estas veces que hace frío y dices tú, me quiero dar una duchita calentita y quedarme en la cama. Y yo le dije, me voy a dar una duchita. Y el pelo también, digo, sí, el pelo también. Yo el pelo no me lo lavaría, ¿eh? Digo, ay, pero es que me apetece estar calentita por todos lados. No te lo voy a lavar. Se negó a lavarme el pelo. Y yo me acuerdo que me cogí un cabreo de decir, es que es mi decisión. Si me pongo peor, pues nada, ya me tomaré 3 paracetamol en vez de 1. Pero es mi decisión, por eso también es importante, y ahora saco otra cuestión cuando veré a María el paso, creo que es importante eso, que la asistente personal también tenga muy interiorizado la autodeterminación, y dejo este tema aquí y ahora hago la pregunta que quería hacer. Tú, Carolina, quieres decir algo también, ¿no? ¿Has hecho así? Doy paso a María y después te doy paso. Comenta, María. Pues que yo me siento muy reflejada con vosotros dos porque al principio, como ya he comentado, pues no tenía la formación para iniciarme en la asistencia personal como usuaria. Entonces, yo no sé si por suerte o por desgracia, pues las asistentes personales que tuve, pues desde mi punto de vista, carecían, aunque ya tenían la formación, carecían de habilidades sociales muchas veces. Ya no digo que no tuviesen asertividad, sino tenían problemas con el idioma, o sea, habilidades sociales, ya no de asistente personal, sino de cómo enfrentarte a cualquier trabajo. Entonces, muchas pretendían que yo pues les enseñara el idioma y les enseñara más cosas que no solo lo que es la asistencia personal o el acompañar en asistencia personal. Entonces como que me vi bastante desprotegida, pero bueno, lo supe
sacar adelante. Además, pues mis padres aceptaron desde el primer momento que yo, desde que se me concedió, pues era la que yo tendría que tomar las decisiones y dejar de ser la niña sobreprotegida un poco por el entorno familiar, ¿no? Entonces ahí, como mis padres siempre me han apoyado y me apoyaron en ese momento, pues no fue tan difícil, pero para mí fue difícil porque ahora, después de 2 años y medio, pues ya tengo una estabilidad, ya tengo un asistente desde hace un año más o menos, pero yo en el primer año de asistencia personal, como ya sabe Miriam, creo, tuve 8 asistentes personales hasta encontrar la que tengo hoy. Y yo me planteaba muchas veces, ¿seré yo la que estoy haciendo algo mal para que esto no funcione, para que nuestra relación no funcione? ¿O somos las dos? ¿O qué me falta a mí para que esto funcione y qué le falta a ella? Entonces, ahí me sentía un poco perdida, pero luego lo supe retomar. Perfecto, María. Me gusta este espacio, ¿eh? Creo que están saliendo cosas súper interesantes. Sí, Carolina. Con respecto a eso que dice María, es cierto que al principio estamos todos un poco perdidos y lo que se decía antes, ¿no? También la experiencia pues es un plus y según vas adquiriendo y vas teniendo distintas situaciones, pues luego puedes ir resolviendo mejor. Pero, por ejemplo, también eso es aprender primero a saber qué es lo que queremos, qué es lo que necesitamos, tener bien claro qué actividades queremos hacer o qué horarios, qué tal, y buscar el perfil, que solo tenía yo un poco apuntado, lo que pasa que ayer el tema de la cogestión se nos fue de las manos y no hablamos exactamente, ¿no? Pero el establecer bien el perfil de la persona que vamos a necesitar y que si además a lo mejor necesitamos varios asistentes personales y cada uno tiene que tener el mismo perfil o a lo mejor todos tienen que tener, o sea, distinto perfil o a lo mejor todos el mismo perfil. Entonces, todo eso también se nos puede ayudar a tenerlo claro con el grupo de apoyo mutuo o a través de la empresa cogestora si nos puede ayudar, pero es una reflexión personal porque a la hora luego de buscar a alguien y hacer las entrevistas y todo eso, cuanto más claro lo tengas tú, qué es lo que necesitas, qué tipo de persona necesitas, porque a lo mejor hay gente que necesita, oye, yo alguien que tenga un perfil de universitario, porque lo que necesito es que me acompañe a la universidad, que tenga ciertos conocimientos tecnológicos o no sé qué. Otra persona, pues yo lo que necesito más es alguien que yo voy a estar más tiempo en casa, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, de ahí, si tú lo tienes claro y sabes a quién tienes que buscar, siempre puede haber dificultades, porque yo, fíjate que si llevo años y todavía las sigo teniendo, pero tendrás menos y tendrás menos cambios de asistentes personales. Me refiero. Creo que es un punto importante. Pero tú te ibas a decir algo, ¿verdad? No, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Vale, que te viste ahí como que quería... Sí, es que me he visto totalmente reflejada. Sí, yo me he visto también reflejada y voy a lanzar una pregunta, pero aquí me la estoy jugando y a ver qué opiniones tenemos todas. ¿Creéis que también para la realización de la entrevista deberíamos también pues, que se nos enseñe, que se nos dé pauta? Porque a veces eso es también difícil, ¿no? El buscar el perfil del... O sea, yo creo que también deberíamos, no formación, porque bueno, no lo voy a llamar formación, por justo esto, como grupos de iguales, que nos recomendemos, nos esperamos, oye, pues ten en cuenta esto a la hora de, porque si es verdad, justo lo que ha dicho Carolina, a lo mejor necesito un perfil más universitario o necesito, como no quedarnos con ninguna duda
no quedarnos a la hora de hacer nuestra entrevista. Sí, a veces a mí lo que me pasó en la primera instante, sobre todo, fue que, ¿cómo le voy a preguntar yo esto? O sea, hay veces que no sabes cómo hacer la pregunta por si te estás entrometiendo mucho en su vida o Claro. le estás preguntando cosas que no son correctas. Entonces, sí que nos deberían de enseñar a cómo hacer las preguntas o cómo, no sé, algo de eso, cómo hacer las preguntas para medir o para no ser invasiva. Al final, ¿no? Al final, al cabo, es como, es una entrevista de trabajo, no deja de ser una entrevista de trabajo. Y hay Claro. muchísimas herramientas, ahora te doy paso, Jesús. Hay muchísimas herramientas para, aprende a realizar una entrevista de trabajo. Pues a lo mejor esto también debería tener como yo que sé, o alguien, se me está un grupo de iguales que nos apoyemos a la hora de, oye, quiero empezar con asistencia personal. Oye, pues mira, no te quedes con esta duda, pregúntale de esta forma, algo así. Sí. Totalmente. ¿Estáis de acuerdo, María y Carolina? Sí, Yo totalmente de intento acuerdo. además establecer conversaciones un rato, o sea, ya cuando paso por distintos, ¿no? Primero es, pues, buscas en la bolsa de trabajo o en el anuncio, lo que sea, y pregunto muchas cosas ya por escrito, porque de ahí ya puedes hacer muchos descartes. Claro. Luego ya, después de que ya dices, bueno, pues aquí puede ser, empiezan las conversaciones telefónicas y ahí vuelves a tener otro descartes, porque hablando ya, pues cuentas más detalladamente, o la otra persona te dice, te cuenta y tal. Y luego ya en las entrevistas personales, lo que sí paso bastante tiempo, intento algunas cosas, porque hay veces que tampoco, aunque preguntes, no sé si la gente no quiere decir o no tal, o no sé qué, pero hablando de otras cosas, se sueltan y se dicen cosas que te dan a ti también muchas nociones de cómo puede ser, ¿no? La persona no siempre se acierta porque en una conversación de 45 minutos no vas a conocer a una persona y es difícil, pero bueno, es un trabajo, ¿eh? Es un trabajo. Claro, es que no es sencillo, ¿eh? Tenemos que tener esa base, porque no es sencillo. Yo cuando empecé me acuerdo que dije, vale, sí, ok, me está bien. Y luego no congeniamos y tuve que cambiar y tal. Entonces es un proceso complicado que está bien que compartamos, ¿no? Porque yo me conformé porque digo, bueno, ¿qué le voy a preguntar? Bueno, pues si ella puede estar ahora, bueno, pues ya está, ¿sabes? Pero tenemos que saber afinar y tenemos que saber hacerlo. Eso te doy la palabra. Pues espérate que me quito el micro, me quito el audio, me quito todo. Ahora, ahora sí. Bueno, yo quería aportar mi granito de arena y estáis hablando del tema de la selección del asistente personal. Al final yo creo que se cumple una función de recursos humanos. Tenéis que hacer una selección, ver a los candidatos que se presentan y yo creo que en el Departamento de Recursos Humanos se hace entrevistas por competencias. Yo creo que en este caso este trabajo requiere una continua relación entre la persona usuaria y el asistente personal. Entonces, yo creo que este trabajo sí que requiere muchas habilidades sociales para el trato con la otra persona. Al final, los conflictos surgen en todo tipo de relación, ya sea familiar, laboral. Conflictos surgirán, obviamente. Lo importante es saber cómo afrontarlos y saber cómo resolverlos, porque al final cada uno tiene su forma de ser y lo importante es que tanto la persona usuaria como el asistente o el asistente personal en este caso sepan cómo afrontar esos conflictos. Desde la persona usuaria expresar qué necesidades o cómo quiere que ese servicio se lleve a cabo, porque al final la persona usuaria es la que decide sobre ese servicio, que eso es lo importante de este servicio de asistencia personal. Decide qué horarios, cómo quiere hacerlo y cuándo y dónde. Y en este caso, el asistente personal también tendrá que saber
que al final es una relación contractual, laboral, es su jefe. Hay que también diferenciar entre la figura de amigo, familiar, que eso es muy importante, por mucho que se establezca muy buena relación, que eso es muy necesario, porque al final se establece una relación muy íntima en muchos ámbitos, pero también diferenciar que es una relación laboral en la que no hay que pasar ciertos límites y en el caso de que se pasen algunos límites, saber cómo expresarlo para que no sea nada incómodo ni sea nada agresivo, sino expresarlo desde el yo me siento, yo quiero. Entonces yo creo que esas habilidades sociales son muy importantes para ambas direcciones, para que así todos los conflictos que puedan surgir se puedan resolver de una manera lo más óptima y que no se generen esos conflictos. Y sobre todo que muchas veces queremos expresar algo, ¿no? Como ha dicho Rocío, y no sabes cómo, porque no sabes si estás invadiendo su privacidad, su intimidad, pues a lo mejor también dotar, facilitar, no una formación, sino pues un espacio en el que también se pueda compartir estas experiencias de, oye, no sé cómo comentar esto, no sé cómo hacer esto, y que cada uno también, desde la experiencia, que eso yo creo que también es muy importante, también pueda expresar, oye, mira, pues a mí me pasó esto igual y yo lo hice de esta manera, no sé, ¿qué te parece? Y a lo mejor crear ese espacio en el que cada uno exprese su experiencia y bueno, facilitar esas herramientas que yo creo que para este servicio y para la vida diaria son súper importantes y creo que a todos nos hacen falta. Para todo, para esto, en el día a día, al tener las habilidades sociales, saber cómo decir las cosas y cuándo es muy importante. Es un servicio, como ha dicho Jesús, complicado a veces en ambas direcciones. Por eso yo también creo que la persona usuaria tiene que tener muy clara también la figura. Si no la tiene clara, puede caer en el error. Yo, por ejemplo, me acuerdo que ya cuando empecé a tener más clara lo que era la figura y demás, con esta asistente que venía un poco más de otro ámbito, eh, yo había organizado una cena de Navidad con mis compañeros de piso. Era con mis compañeros de piso. Y mi asistente, pues yo la vi así como enfadadilla, ¿no? Unos días. Estaba así como muy tirante conmigo. Y ya le dije un día de hoy, ¿qué te pasa? No sé, qué te noto. Dice, pues mira, te lo voy a decir. Pues que estoy enfadada, estoy dolida. Porque no me habéis invitado a la cena. Y si yo paso mucho tiempo aquí, yo lo tengo que decir, no te confundas. No te confundas porque tú pasas mucho tiempo aquí, pues porque trabajo para mí, por así decirlo. Pero es muy complicado, es muy complicado. Yo si no hubiera tenido clara la figura, pues a lo mejor digo, ay, es verdad, perdóname que se me ha pasado, venga, sí, vente a tomar una copa. Pero hay que saber cómo expresarlo, los límites, ¿sabes? Es muy complicado, tanto por una parte, porque es verdad que ella pues, mucho, entonces, ay, que no me ha invitado a su cena. Y es muy complicado también por mi parte decir, se le está yendo. Digo, la tengo que estar. Entonces, es difícil marcar los límites a veces. Por eso es muy importante esa formación, entre comillas, ¿no? De que sepamos cuáles son las diferencias de las figuras, habilidades sociales, para decirlo, como ha comentado mi compañero Jesús, desde el yo, desde el bueno, tal. Entonces, a mí es que me gusta ir metiendo cuñitas personales, porque creo que al final también es como se ve, ¿no? La diferencia. Sí, a mí también me ha pasado alguna vez de tener que explicar en ciertos momentos te tienes que quedar en segundo plano, porque yo estoy con mis amigos o estoy tal, y estoy en una conversación privada con ellos, por decirlo de alguna manera, en la que tú a lo mejor podrías participar en cierta, no sé, en algún tal, pero es que no es el momento, o sea, ni estás en función de aquí de amigo ni nada, estás trabajando conmigo y pues eso, tienes que aprender a estar en un segundo plano porque no es una conversación para que participes en este momento. Pues yo me acuerdo que estaba con un amigo y tuvimos así como una mini discusión y claro, mi asistente estaba haciéndome la maleta de fondo y me mandó un WhatsApp y me dijo, ¿qué te ha pasado con René? Eso es mi cosa, ¿sabes? Como, oye,
que es mi espacio, es que es muy difícil. Yo también lanzo, por eso reitero lo importante que es la sensibilización, la formación, es muy importante para que también los asistentes, ya termino, Rocío, para que los asistentes también sepan colocarse en un segundo plano y que nosotros sepamos expresarle que deben colocarse en un segundo plano, que es nuestra intimidad, al fin y al cabo. ¿Sí, Rocío? Pues a mí me ha pasado que yo digo todo esto y no los asistentes, pero sí la propia sociedad, la propia gente que me conoce. Pero ¿cómo puedes decir que está en un... O sea, que la sociedad también te critica a ti como persona por hacerlo bien, ¿no? Por llevar la figura como la tienes que llevar. A mí me ha pasado decir, pero si te está cuidando, no, perdona, no me está cuidando, es mi asistente personal. Pero gente cercana, o sea, dices, ¿cómo me puedes estar diciendo tú esto? Amigos y tal. Pero ese es el problema, porque el sistema de cuidados siempre ha estado pues, en el ámbito familiar, eran las mujeres principalmente las cuidadoras, etcétera. No se ha considerado como un trabajo, sino como no sé, una obligación, un algo de la persona y no de la sociedad. Entonces hay un imaginario que hay que cambiar, y hay que cambiar ese. No, pero no sé si me estás entendiendo. Me criticaban mi forma de actuar por actuar como vosotros, como Miriam estaba diciendo. Ah, por poner límites. Sí. Claro, Decían, ¿por qué le dices eso si te está cuidando encima qué? ¿no? Sí. Claro, pero Carolina te contesta en ese sentido, que está tan integrado el sistema de los cuidados, vale. que se imagina que cuesta salir de eso. Entonces, a tu entorno y... Eso es, ahí. Sí, te da las gracias que te está cuidando encima. Exacto. Hay que dar como las gracias. Sí. Eso es lo que me refería. Es que todavía Encima que te está permitiendo vivir. Sí. Ojo. Y encima tú le vas a decir... Encima de que... Sí. Y yo a mí me gusta siempre, ya te doy paso, Jesús, me gusta compararlo también con un trabajo de oficina. Alguien de verdad te diría, hombre, tu jefe encima que te está dando el sueldo, te le vas a poner, oye, que es lo mismo. Sí. Es que es lo mismo, es un trabajo. Y no tengo cara de es lo mismo. Jesús, te doy la palabra. Y ahora voy a hacer una pregunta, porque ya nos queda un ratito nada más. Espérate, Jesús, cuando yo te diga ready, ready. Que si no, la liamos. Ready. ¿Ahora? Sí. Me ha gustado este tema que habéis sacado, que al final es un trabajo. O sea, no estás agradeciendo nada que sea gratuito, tú estás pagando por un servicio. Y lo que ha comentado Miriam, al final a ti te están pagando por un servicio, no te está cuidando. Tú estás pagando por un servicio. Es como si tú vas a una papelería y pagas por un servicio de impresión. Pues es lo mismo. Tú quieres que lo hagan bien, tú no tienes que agradecer nada. Pues agradecer, oye, que sea simpático, oye, que sea... Pero al final tú estás pagando por unos servicios. Eso es así, es un trabajo. Quería comentar, nosotros en nuestra formación, la formación que damos de 50 horas a los posibles asistentes personales, hay un ejercicio práctico que es muy curioso, que le preguntamos a los alumnos, en este caso que se están formando, que si la persona usuaria decide ir a un concierto de flamenco y, por ejemplo, en este caso al asistente personal no le gusta el flamenco, que qué posición tomaría. Y es muy curioso porque hay muchas personas que responden que, bueno, que a lo mejor le diría que no le gusta esa música y que no iría. Entonces nosotros lo que dejamos claro que al final es un trabajo. Puede ser que no te guste el flamenco en tu tiempo libre, pues elegirás a qué concierto quieres ir, a qué tipo de música quieres escuchar, pero claro, al final es un trabajo, tú tienes que ir y al final no tienes que dar ni tu opinión,
porque tu opinión es personal y es un trabajo, tú vas de acompañante con la persona que quiere ir al concierto, en este caso es con tu jefe o con tu jefa en este servicio, en la relación contractual, pero al final tus gustos, como habéis dicho, quedan un segundo plano. Al final lo importante es la persona que decida a dónde quiere ir. Y si tú no te gusta la música hippie, bueno, lo que sea, música comercial, etcétera, bueno, pues en tu tiempo libre, por eso tú elegirás a dónde quieres ir, que yo creo que eso es muy importante lo que estáis comentando. Yo sí puedo también en relación, porque como ahora has metido, ¿no?, el tema de formación de asistentes personales, igual que hemos dicho que no es imprescindible empezar, o sea, tener esa información cuando vas a solicitar el servicio, etcétera, pero que sí tienes que saberlo y adquirirla para poder gestionar bien el servicio. Creo que lo mismo ocurre con las asistentes personales. No creo que sea necesaria como condición imprescindible para empezar a trabajar como asistente personal el tener una formación. ¿Por qué? Porque también restringiríamos mucho el nicho de mercado donde estamos buscando asistentes personales. Y como hemos dicho, es personal y cada persona va a necesitar un perfil distinto. Entonces no podemos restringir solamente, no, es que han hecho 20 personas este curso y hay que elegir, etcétera. Lo primero, es algo que luego se tiene que ir formando y se puede hacer, pues por ejemplo eso, si vamos de la mano de una entidad cogestora, que una vez que esté trabajando se puedan, y creo que se deberían hacer estos cursos. Estos cursos me refiero a eso, una de 50 horas de todas estas cosas que estamos hablando, en ningún caso meterlo en un perfil sociosanitario. Porque de hecho yo huyo, yo cuando busco gente y me dice, no, sí, tengo tal y tengo el título, he trabajado en una residencia y tal, que directamente no las llamo. O sea, y a lo mejor podrían tener más experiencia al moverme, tal, no sé qué, pero es que sé que van a venir con una mentalidad sesgada, con unos ideales muy distintos a lo que esto supone, y que eso va a suponer un conflicto cuando empecemos la relación laboral. Entonces hay que tener claro que no es una figura que esté dentro de lo sociosanitario ni nada, que luego a lo mejor viene bien que sepa ciertas cosas, yo qué sé, sondar, utilizar un respirador o una silla eléctrica o una grúa, pero es que eso también lo podemos enseñar nosotros cuando vengan a nuestra casa, porque creo que luego eso es necesario, igual tener el apoyo de alguien que nos ayude a enseñar lo que nosotros necesitamos específico cuando vengan a utilizar nuestra silla de ruedas o nuestra grúa o la tabla de transferencia, etcétera, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso creo que es otro punto. A lo mejor ahí, como decía Carolina, podemos contar con, bueno, nosotros mismos, nuestras familias, nuestra fisioterapeuta que nos está moviendo todos los días, buscar nosotros gente cercana que pueda apoyarme en ese enseñar a mi asistente personal también. Totalmente. O tus otros asistentes personales. Cuando entra a trabajar alguien, tengo dos personas, pues es una la que va enseñando a la otra, o la que se marcha, dependiendo de los horarios. A mí me pasa igual también, Carolina, yo prefiero que no tengan tanta formación. Es que al final lo automatizan, con tanta formación, lo automatizan todo, lo medicalizan mucho. Ese es el problema, que lo medicalizan. Y falta ese trato humano, ¿no? Ese tú a tú. ¿No? Y que vuelven, muchas veces al venir de ahí vienen de lo que hemos dicho antes, de tratarnos como objetos y no como sujetos. Totalmente. Yo quería hacer una pregunta también que se me ha venido así a la cabeza con algo que ha comentado Carolina también anteriormente. ¿Creéis que es importante también que no formación, pero
sí, sensibilización y demás, que se le dé esta información a los familiares o el entorno cercano. Sí, sí, muy importante. ¿Carolina está de acuerdo o...? No, es que depende, hay padres que sí, que son bastante sobreprotectores, etcétera, etcétera. Y entonces, pero para mí fundamentalmente es la persona la que se tiene que empoderar y saber establecer qué es lo que quiere y sus propios límites y tal. Puedes hablarle al entorno familiar, pero creo que debe surgir también de la propia persona, que una vez que esté formada y empoderada pueda explicar a los demás el cómo es la figura y cómo se tienen que comportar. Más que hablar a la familia, yo creo que sería un proceso conjunto, ¿no? Cuando te están hablando a ti, que les hablan a ellos también. Pero yo tengo muy claro que cuando tú tienes claro lo que es la figura, ya es cuando vas convenciendo o ellos van viendo lo bueno que tiene esta figura para ti y para ellos, porque ellos también está claro que lo importante es que tú hagas tu vida, pero ellos también tienen su tiempo y ellos cuando va pasando el tiempo ya van siendo conscientes de ello, ¿no? Pero a lo mejor puede surgir, a mí me ha surgido, no en el día a día cuando yo estoy en mi casa y ellos están en la suya, pero a lo mejor si compartes un espacio. Si de repente vais todos a una casa común, etcétera, etcétera, ¿sabes? Sí. Y tienes que decir, oye, no, esta no es su función. Claro, yo también lo decía, pues imagínate que yo digo, bueno, pues voy a hacer el cambio de prestación, mamá. ¿A dónde? Asistencia personal. Wow, eso que a lo mejor eso, que la sensibilización también tenga que llegar a... Sí, María, ahora también lo digo, lo estoy comentando por algo que has comentado tú. Que conozcan, ¿no? Porque es que yo, por ejemplo, a mis padres cuando yo dije, yo en mi etapa, pues fui primero a Madrid a estudiar, me fui a una residencia y estuvieron tranquilos. Ahora, cuando ya les dije que me iba a Granada a estudiar a un piso con asistencia personal, le petaron la cabeza. ¿Eso qué? Pero eso ¿cómo lo vas a llevar? Pero era como que le choca. Entonces, a lo mejor esa formación, siempre entre comillas, esa sensibilización previa, creo que estos grupos también debería llegar siempre tomando la decisión de la persona, si la persona quiere incluir a sus padres o no. Yo sola me empodero, yo sola tiro para adelante, eso es respetable. Pero a lo mejor esa sensibilización que llega a los padres para que conozcan la figura, que conozcan que cuando se pide no estamos pidiendo mamá me voy a dar la droga, ¿sabes? Sino mamá voy a luchar. Es que ese es el problema. Realmente eso sí es un derecho. Y sobre todo a mí me parece muy importante el que ellos se den cuenta de que, porque parece que cuando tienes asistentes personales, a ellos les dejas de lado, ¿no? Sí, es al contrario. Yo lo único que quiero es que siga siendo mi madre, pero no mi cuidadora. Total. Es al revés, es porque sí, a lo mejor se sienten como yo me acuerdo que me decía mi madre, es que Yolanda era mi asistente, es como tu segunda madre, y yo, no, mamá. No, ¿Qué o no? Ahí está la equivocación. Tenía ahí como recelillo. Sí. No, mamá, no es tu segunda madre. Es mi madre. Yo claro. De ella solo quiero unas manos y unos pies. Claro, y me lo decía muchas veces, bueno, y se ponía, y cada vez que volvía a Sevilla, porque a lo mejor yo, es verdad que cada uno, María, perdona, ahora te doy paso. Nada. Cada uno hace los apoyos, los da de distinta manera, también depende del entorno Claro. donde estés. Claro. Depende de la altura, necesito un apoyo, del bate, lo que sea. Y a lo mejor cuando volví a Sevilla, digo, ay, mamá, es que como me he acostumbrado con Yolanda, claro, Yolanda. Se ponía en una actitud de decir, mamá, por favor. No, pero es que ahí es donde tiene la equivocación. Claro.
es como que no O te sea, que no te va a suplir, que tú eres mi madre, que si ese es el fin, ¿no? Que también la claro, asistencia personal funciona a veces como una herramienta de conciliación familiar. claro, ahí, totalmente. María, ¿tú qué querías comentar? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque con respecto a con lo que dijo con lo último que dijo Carolina, sobre todo porque que nos tenemos que empoderar nosotros mismos y ser nosotros quien lleve la dirección del servicio, pero también es verdad que si queremos hacer partícipes a nuestro entorno y familia, pues les debemos incluir, ya que, por ejemplo, mis padres, cuando empecé con el servicio, decían, pero a ver, tú tienes claro qué quieres y cómo lo quieres, y yo, sí, lo tengo claro, y decían, ¿y en qué plano quedamos nosotros? Y entonces yo les decía, si yo tengo vida independiente, entre comillas, vosotros podréis volver a tener vida independiente, porque desde que me tuvisteis, pues vuestra vida independiente ha quedado mermada. Entonces les costó ver ese matiz, pero acabaron entendiendo que yo era la que llevaba la voz cantante y como quiero la asistencia personal, y que ellos en los ratos que yo tengo asistencia personal pueden ser independientes. Totalmente. O sea, es que me siento totalmente identificada. Sí, yo también. Bueno, Y falta... luego otra cosa que, perdonad, No. que también estabais diciendo al principio, cuando he llegado al tema de que la figura la conozcan los trabajadores, trabajadoras sociales o que tengan cualquier relación con esto, porque si no ofrecen el servicio a las personas, ¿sabes? Y no lo ofrecen de verdad, porque claro, una persona cuando Claro. acaba de tener un accidente o cualquier cosa, yo que sé, no sé, y va a solicitar qué tipo de ayudas necesita, si no te lo ofrecen y no se da, porque no lo conocen muchas veces, por eso hay que luchar porque esté bien regulada y porque se conozca de verdad. Si no, Sí, seguimos atrás. totalmente Si de te acuerdo. ofrecen asistencia personal por 3 horas al día, no es asistencia No es personal. asistencia personal, No. totalmente. O Sí, durante un mes, toma, venga, asistencia personal, 3 meses la pruebas. Yo que hago, exacto. en 3 meses no puedo desarrollar mi plan de vida independiente. Como el Spotify Premium, pruébalo y ahora ya pagas para suscribirte. No debería ser así. Sí, total. Y es que ya, a mí lo que me pasa es que ya una vez que yo tengo asistencia personal, no me imagino sin ellos. Total, sí. Una vez que la pruebas, es verdad que te abre las puertas, ¿no? A algo que tú pensabas que sería una utopía. Sería volver para atrás. Exacto. Yo que queda un cuartito de hora, me gustaría terminar con una última pregunta, también que se me ha ido ocurriendo. ¿Creéis que esta formación, tanto como dirigida para asistentes personales, tanto para posibles usuarios, deberían darla a las personas con discapacidad usuarias de servicio? Sí. Las experiencia, ¿sabes? Tienes la experiencia, tienes, no sé. Sí. Hay cosas que depende, a lo mejor, oye, yo no tengo la experiencia en habilidades sociales o Claro, no. de recursos humanos o lo que sea. Sí, Pero perdóname, matizo la pregunta, perdóname, matizo. De explicar lo que es la figura, de explicar lo que es la vida independiente, luego ya otros temas como justo el que tú has comentado, las habilidades sociales o temas de productos de apoyo y demás, que lo den especialistas del tema, ¿no?
pero quizás lo que a nosotros nos compete, que al final es las diferencias de la figura, cómo se vive la figura y qué es la vida independiente. Sí, de hecho, yo me pongo yo porque soy mucho en Castilla y León. Yo casi siempre me llaman, pues no doy la formación entera, pero sí que en el tema de relación profesional casi siempre me llaman a mí para dar esa parte junto con mi asistente. Es importante también estar ahí metidos, ¿no? Y en formaciones transversales, en un montón de, o sea, en la universidad me refiero, o en grados, o donde sea, donde vayan a tener algún trato, ¿no? Con personas con diversidad funcional. Este tipo de formaciones, y María ha visto tu manita, ahora, este tipo de formaciones creo que es esencial, primordial, llevarla a cabo en universidades. Sí. Por supuesto. Porque al fin y al cabo son los que la generación, ¿no? Que van, que no quiero generalizar, porque luego hay personas de otra generación que te sorprenden bueno, de lo interiorizada que tiene, ¿no? La autonomía personal, la autodeterminación, pero creo eso, que la generación que vayan ya conociendo la figura, la vida independiente, la inclusión, ¿no? Es importante ir lanzando ya esos mensajes y esas diferencias. María, ¿tú qué querías comentar? Y ahora leo que han hablado por... Y yo creo, como decís todas, que es primordial una combinación de nuestra experiencia como usuarios y de profesionales en los ámbitos jurídicos, tal, pues que lo den ellos, porque nosotros no tenemos formación. Pero creo que también es importante incluir en esa formación no solo nuestras experiencias o lo que nosotros podamos aportar, sino también el que en la formación se puedan abrir otros campos y se admitan sugerencias. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en la formación pues está muy completa, pero yo, por mi experiencia con la asistencia personal, pues me he encontrado que hay algunos campos que a lo mejor yo profundizaría debido a la formación que yo tengo como educadora social, y entonces a mí se me dio la oportunidad en Precisos para Asturias de, bueno, qué contenidos sumarías tú a la formación si te diésemos la oportunidad de dar una parte. Pero lo hablé así con la que lo lleva en petit comité, y admitía sugerencias ella como tal, pero no sabía si en un futuro se podrían admitir sugerencias dentro de la formación que se da, no sé. Claro, es un campo que está, como iniciado antes, está en el debate. Sí. Entonces, claro, al ser algo que está todavía en debate, que no se sabe para dónde tirar, pues claro, eso te diría eso la compañera. Pero, joder, te iba a decir algo y se me ha olvidado. No se me ha olvidado, así que voy a dar paso a eso. Cuando joder, que era algo de... Bueno, pero Jesús, te dejo y reflexiona qué es lo que iba a decir, ¿vale? Ana Suñé, que ha puesto por el chat que también existen personas con discapacidad, especialistas en temas para hacer de formación. Estoy de acuerdo porque al final Miriam tiene la experiencia, en este caso su experiencia personal en primera persona, y creo que más que ella, no, vamos, tiene la formación y tiene la experiencia, o sea, tiene el conjunto. Yo en este caso, bueno, por experiencia personal, no directamente a mí, también pues estoy muy sensibilizado con el tema
Entonces yo creo que las personas que son usuarias del servicio de asistencia personal y encima tienen la formación, yo creo que es como el cóctel perfecto para poder dar formación a personas que vayan a trabajar de asistentes personales, porque yo creo que mejor que ellos no pueden impartir esa formación, vaya. Lo que hemos dicho siempre, nada de sobre nosotros y tal, sino Lo iba a decir ahora mismo, que empezaba este webinar diciendo que nada sobre nosotros y nosotros. Y lo que te iba a decir, María, tampoco era para tanto. Ahora cuando me caí yo digo, pues tampoco tenía tanto en serio, pero justo era relacionado con eso, ¿no? De nada sobre nosotros y nosotros, el que creo que, y es el título un poco de la webinar, ¿no? El papel de la persona usuaria en la formación, que al fin y al cabo los que vivimos en primera persona la experiencia, los que estamos demandando nuestros derechos, somos los que mejores podemos decir qué necesitamos y cómo lo necesitamos. Somos los protagonistas, al fin y al cabo, de este servicio, por así decirlo, asistentes, claro. Entonces queda 10 minutillos para ir terminando porque tenemos que ser muy justos. Entonces, si os parece, si hay alguna pregunta o algo que queráis comentar que se haya quedado en el tintero para ir finalizando. Yo solamente acabar con una frase, que no solo seamos receptores de servicios, sino motores de cambio, y dando este tipo de formación y siendo nosotros protagonistas, por lo menos como yo me siento en Predis, no solo receptora de un servicio, sino yo también puedo ser motor de cambio. Total. ¿Sabéis por qué a mí me gustaba un poco que estos webinars no estuvieran como tan pautados, sino que fueran un poco más de debate? Porque justo salen las necesidades, va fluyendo Sí. y al final sale. Cuando es más pautado, dice, bueno, es que me lo preparo. No, es que te lo estoy hablando porque coincido con ella, porque coincido en la demanda del colectivo. Claro. Entonces, la verdad es que yo, o sea, me ha gustado muchísimo los debates que han ido saliendo a lo largo de esta webinar. Espero que los espectadores y las espectadoras también se hayan sentido que han formado parte de este debate y que nada, que vamos a seguir haciéndolo porque desgraciadamente queda todavía mucho por hacer, pero bueno, vamos a estar al pie del cañón, ¿no, chicas? Sí, os intentará. Bueno, pues si os parece, damos por finalizar si no hay ningún tema así que queráis destacar. Nada, eso, tener claro que, no sé, pues es el tema que está de debate de formación de asistentes personales, ¿no? Que está ahí. El tener claro que no queremos que se vuelva a meter en el tema médico rehabilitador, que es un paradigma distinto totalmente, que nosotros debemos ser protagonistas de esa formación y eso, y tener, bueno, pues una lucha entre todos porque esta figura no se desvirtúe lo que es la filosofía de vida independiente y se pueda generalizar a todo el mundo, porque ahora mismo está en unos tramos muy pequeños, depende de la comunidad, depende a veces hasta del tipo de grado, no sé qué, no hay que generalizarlo y que tú puedas pasar de un estado, o sea, de una comunidad a otra sin que haya ningún cambio en la prestación de asistencia personal. Y ya está. Yo siempre digo que la asistencia personal y el derecho a la vida independiente es un servicio que debería estar pues, accesible a todo tipo de personas con discapacidad, independientemente de la edad, que ya sabemos que hay comunidades que la limitan, independientemente de tu situación evolutiva, independientemente también que salió ayer en el debate de la cogestión de esto de los niveles de discapacidad, quién elige, qué nivel de dependencia tengo, en base a qué lo estás decidiendo. En base a cuando me reconociste cuando tenía 18 años, que ahora tengo 34 y la situación te aseguro que no es la misma, o cuándo.
Entonces, y también eso, justo lo que tú has dicho, que si yo me cambio de comunidad, no cambien mis derechos. Claro, Mis claro, derechos tienen totalmente que de ser acuerdo. el mismo a nivel estatal. Y no que si yo quiero dar un paso de me voy a, pues justo, ¿no? Soy de Sevilla, me voy a Madrid. Que también tenga que reflexionar acerca de, oye, pero es que si cambio de comunidad estoy cambiando también mi derecho. Oye, no. Y volver a empezar otra vez de cero, etcétera, etcétera. Claro, Papeles y encima la lentitud de la burocracia, que dices tú, ¿qué hago? ¿Me la juego o no me la juego? Porque muchas Y veces que no también... solo estudiar o trabajarlo, ¿no? Que sea por tu dignidad para poder vivir. Ahí va Seas Claro, niño, seas, o sea, me vida refiero independiente la tiene a ni cualquiera. de actividad ni de nada. Sí. La vida independiente no es solo estudiar o trabajar, la vida independiente es salir, poder reunirme con mis amigos, o sea, vida independiente. la Que no vida la- independiente está en todo tu Todos los ciclo ámbitos. vital. Claro, efectivamente. Totalmente. Bueno, Creo que voy a... No, es que me están... vale, no es que te he visto, bueno, como diciendo, venga, vámonos, ya cerramos. Perdonadme. No, que me ha hecho mucha gracia, al contrario, no, si tenemos que terminar ya, son y 25 y además la compañera de lengua signa tiene después otro acto, así que si os parece, vamos cerrando. De verdad, muchísimas gracias por haber formado parte de estos webinars. Creo que han sido todo un éxito. Yo estoy súper contenta con el equipo que hemos formado. Y nada, que seguiremos dando guerra, así que estar atentos a las redes de Predif, a las noticias de Predif, porque chicos y chicas, esto no acaba. Así que nada, un placer a todos y a todas. Y nada, Igualmente. estamos totalmente a vuestra entera disposición. Gracias, Miriam. Igualmente, gracias a vosotros. Chao. Chao, Hasta luego. hasta luego.